FM 89.1, Radio Universidad. Y decíamos que mañana, 14 de abril, es el Día Mundial de la Enfermedad del Chagas, la principal endemia del país, donde en el mundo, como decíamos, se estima que 6-7 millones de personas padecen Chagas, de las cuales un 20% reside en Argentina. Estamos hablando de alrededor de 1.600.000 personas. Y todos los días en nuestro país corren riesgo de adquirir la enfermedad 7 millones de personas, y la población en mayor riesgo son las niñas y los niños, además de ser la principal enfermedad endémica del país. El Chagas es una problemática socioambiental compleja que también requiere un abordaje social, de vivienda, educativo y comunicacional. Y es una enfermedad obviamente muy relacionada con la pobreza. Estamos ya en contacto con Mariana San Martino, que es investigadora del CONICET y miembro del portal Hablemos del chagas.org.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariana? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, mañana se conmemora este Día Mundial de la Enfermedad del Chagas, y hablábamos de cómo también han aumentado los casos, como ha pasado también con otras enfermedades, por estos recursos totalmente direccionados a la pandemia, y que hay que seguir trabajando en una enfermedad que está relacionada con la pobreza y que, como bien mencionaba acá, tiene en riesgo, ¿no?, a una gran parte de la población, principalmente a los chicos. Sí, digamos, no sé si podemos afirmar, por ejemplo, que los casos han aumentado, pero sí que la desatención que es característica de Chagas por parte de un montón de sectores se ha mantenido y se ha profundizado, debido a, bueno, que el COVID copó todo. Chagas siempre fue una problemática invisibilizada y, bueno, claramente la situación de pandemia no colaboró en lo más mínimo en poder revertir eso. El tema, después por otro lado, el tema de la pobreza, nosotros desde el grupo siempre insistimos y buscamos como buscarle también una vuelta y una mirada crítica a esa cuestión, porque hoy por hoy el Chagas, se calcula que 2/3 de las personas que tienen Chagas viven en ciudades, o sea, y en ciudades de todo el mundo. Entonces esto que empezó hace más de 100 años, mucho más de 100 años, como una problemática exclusivamente rural y de América Latina, porque coincidía esto que te digo, con la distribución de las vinchucas, que son las responsables de una de las vías de transmisión. Bueno, hace décadas que cambió. Claro, ¿y esto por qué? Porque sí, se transmite de madre a hijo y es gente que a lo mejor no está diagnosticada. Claro, exacto. Hay otras vías de transmisión que no tienen que ver con las vinchucas. Una, la que vos dijiste, que es durante el embarazo o el parto de una persona gestante que tiene Chagas, que no ocurre en todos los casos. O sea, no todos los bebés de una persona gestante con Chagas van a nacer con Chagas, pero un porcentaje sí tienen ese riesgo, digamos. Otra vía de transmisión es a través de las transfusiones de sangre. Si bien en Argentina esa vía está controlada, porque los bancos de sangre, entre otras cuestiones, controlan Chagas en la sangre a transfundir. Bueno, hay otros países en donde eso no es así, o porque no se considera un problema nacional, como, no sé, pensar los países de Europa o Norteamérica, y entonces ahí sigue siendo otra posibilidad la transmisión transfusional, también a veces con el trasplante de algunos órganos, no de todos, puede ser también otra de las vías. Y la vía oral, a través del consumo de alimentos que de algún modo estén contaminados con el parásito que causa el Chagas. Entonces, todas esas, digamos, invitamos como a pensar en dos términos, en esto de pensar quiénes son las personas que tienen Chagas, dónde están y cómo debemos pensar y caracterizar. La diversidad es enorme, porque no son, como te decía, claro, las personas de contextos rurales solamente, sino personas que hoy viven en todo el mundo y que están muy lejos de responder a ese imaginario tan repetido, que también hay que poner en cuestión, de, bueno, que campesinos y campesinas como tradicionalmente afectados. Entonces, bueno, tenemos el problema como cada vez más complejo por esto. Bien, me parece interesantísimo esto que lo aclaras, porque yo también tenía ese pensamiento. Justamente no es algo de lo que se hable, ¿viste? Que no es tema de agenda. Por eso me parece piola que mañana tengan este día como para reflexionar sobre estas cuestiones. Y a ver, teniendo en cuenta esto que mencionaste, que hay muchos que son portadores de la enfermedad y que están en ciudades y que no están diagnosticados, ¿qué es lo que podemos hacer para saber si somos portadores de Chagas o no? Sí, hago una pequeña aclaración. Portadores del parásito que puede causar la enfermedad. De cada 10 personas que tienen Chagas, o sea, que les da positivo el análisis de Chagas,
solamente 3 van a desarrollar la enfermedad propiamente, teniendo algún problema cardíaco o digestivo dentro de 20 o 30 años a lo mejor. La gran mayoría de las personas que tienen Chagas pasa toda su vida, bueno, portando, digamos, con su análisis positivo, pero sin desarrollar la enfermedad. Por eso está bueno a veces pensar y hacer como la distinción, y la forma de enterarse es a través de un análisis de sangre, que en el caso de Argentina, por ejemplo, son obligatorios dentro de los controles del embarazo. Sí. Pero por todos los prejuicios que hay en el medio, muchísimas mujeres no se los piden porque o viven en zona urbana o son de clase media y alta, como nos ha dicho alguna obstetra alguna vez, como si fuera una cuestión de clase, digamos. O sea que esa ignorancia que tuve yo también la tienen algunos médicos todavía. Un montón. Un montón, y es una de las cosas que hay que, bueno, nada, a ver. Hay que hablar, claro, para saber. Se van aclarando mientras más vamos hablando y escuchando, porque a veces yo que vengo que estoy en el sector académico y eso, o pensando también muchas veces en el ámbito sanitario, la parte de la escucha a veces no está muy ejercitada, ¿no? Entonces, digamos, hablando y escuchando es como más se problematizan estos temas y se puede empezar a revertir un poco la cosa. Mariana... Entonces, te decía, perdón, sí. no, una cosita. El control de embarazadas es obligatorio, pero el resto tienen que ser controles que hay que pedírselo al médico. Si vos tenés la inquietud, le tenés que pedir que te pida el análisis, que anote Chagas dentro de tus análisis. No es que te salta de rutina, sino que hay que pedirlo, pero por ley es gratis en cualquier centro de salud del país. Y está disponible, debe estar disponible, no es que sea una cosa sofisticada, carísima, nada, gratis en cualquier lugar. Bien. Hay que pedirlo. Mariana, Guille te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guille? Vos sabés que es muy difícil que la gente, por motus propios, ya vaya al médico a hacerse un chequeo, no solamente de Chagas, de cualquiera, pero... ¿qué síntomas puede llegar a presentarse para que vos te des cuenta que tenés la enfermedad o que corres riesgo de haberla tenido para tomar conciencia e ir a hacerse un análisis? Sí, mira, los síntomas, justamente como la gran mayoría de la gente que tiene Chagas no desarrolla ni va a desarrollar nunca la enfermedad, ahí no hay síntomas. Ajá. La gran mayoría es esto. Después, si estás en este periodo ya de que se llama etapa crónica sintomática, los síntomas que van a aparecer van a tener que ver con el corazón, digamos, problemas cardíacos, fatiga, palpitaciones, arritmia, digamos, las pequeñas señales que da un corazón que está con alguna cuestión, o si es una persona que está desarrollando la manifestación digestiva de la enfermedad de Chagas, los síntomas pueden tener que ver con dificultad para tragar, porque afecta el esófago, o dificultad para ir al baño porque afecta el colon. Mira. Pero la gran mayoría no va a tener síntomas. Otra etapa, digamos, apenas te contagias, ahí también puedes tener algunos síntomas, como fiebre prolongada, malestar general, y eso que es síntoma de cualquier cosa, ¿no? Y eso que mencionaba, estos síntomas ya cuando está la enfermedad desarrollada, ¿se puede confundir con otro tipo de enfermedad? A lo mejor te tratan solamente por... Hay un montón de historias de gente que le han tratado su problema cardíaco, por ejemplo, por el problema cardíaco en sí, que de hecho eso es lo que se hace, o sea, cuando ya tenés el corazón afectado, bueno, hay que ver si necesitas o trasplante o una pastilla o un marcapasos o qué, pero que no han pensado, o sea, que recién al larguísimo plazo a alguien se le ocurrió pensar, che, ¿no será Chagas? Pero no un montón de historias de equipos de salud que ante estos síntomas, que son también comunes a otras enfermedades, no han pensado Chagas. Entonces, también en relación, una cosita, lo que me preguntaba Guille, a veces no es necesariamente la sintomatología, sino decir, bueno, personas que viven o han vivido o han pasado una temporada en zonas donde hay vinchucas, eso puede ser algo que para que te dé la inquietud de ir a hacerte el análisis, o que tu mamá o abuela materna hayan vivido en zona de vinchucas o sepas que tienen Chagas, porque como se transmite durante la gestación, puede ser que tu abuela haya tenido, la mamá de tu mamá, y le transmitió a tu mamá y te transmitió a vos, y por ahí vos nunca saliste de vivir al lado del Obelisco o de un super departamento de Recoleta. Y bueno, en esto hay que insistir mucho porque son cuestiones que se despegan de ese imaginario colectivo que hay que mover un poco, sacudir un poco y revisarlo. Mariana, ¿hay vinchucas en Buenos Aires? Actualmente no.
pueden aparecer, digamos, no hay vinchucas como problema sanitario, o sea, las vinchucas se trasladan a veces con la leña, de lugares donde hay vinchucas, con ladrillos, pueden trasladarse en el bolso de alguna persona, pero de allí a que sean un problema sanitario actualmente en Buenos Aires, no. No es así. Yo ahora, ustedes me agarran en la ruta volviendo de un trabajo que estamos haciendo Tras la Sierra en Córdoba. Acá, bueno, por ejemplo, sí, hay, y muchas. En determinados lugares de centro y norte quedan todavía muchas regiones, muchas zonas con muchísimas vinchucas. Pero bueno, Buenos Aires, no. Y a ver, ¿y cómo estamos en materia de políticas públicas, de campañas de prevención? Mira, en materia de políticas públicas, estamos esperando con ansias la reglamentación de la ley de Chagas. La ley ha sido una ley nacional, la 26.281, que es del año 2007, y que no está reglamentada. O sea, hace 15 años que se está esperando esta ley. Impresionante. Estamos, sí, sentadas esperando. No sentadas, porque hemos hecho un montón de cosas. La ley de todas formas está vigente desde el mismo día que se publicó, o sea, desde septiembre creo, por ahí del año 2007, pero hay algunos de sus artículos que no se pueden implementar por la falta de reglamentación. Hay otros, por ejemplo el 5, que dice que está prohibido realizar el análisis de Chagas para el ingreso laboral. Ese está vigente y no necesita que nadie reglamente nada, ese se debe cumplir en todo el territorio nacional. Pero ¿qué faltaría reglamentar? ¿Cómo? ¿Qué faltaría reglamentar? Y, por ejemplo, hay uno de los artículos que dice, bueno, que dice que debería hacerse el análisis de Chagas a los niños y niñas en el ingreso escolar, que tendría total sentido, estaría buenísimo porque niños y niñas que tienen Chagas, si reciben el tratamiento, se pueden curar. Bien. Entonces, antes, cuando el decreto de la época de la dictadura decía que era obligatorio el análisis de Chagas al ingreso laboral, eso se traducía y se traduce en discriminación laboral en miles de casos. Pero en el caso de niños y niñas, como la misma ley plantea la protección de los datos y la no discriminación, sería una muy buena acción sanitaria, pero ahí la reglamentación es la que va a permitir así, bueno, quién ejecuta eso, de dónde salen los insumos, cómo se organiza, digamos, es algo que hay que organizar desde el Estado. Sí. Y se supone, o sea, sabemos porque hemos estado además con otras organizaciones, involucradas en el pedido de la reglamentación formal en el 2020 y sabemos que la reglamentación ahora está avanzando. Igual hoy, al día de hoy, 13 de abril, no está lista. Entonces, sabemos que está avanzando, estamos esperanzadas, pero hoy no está. ¿Y cómo es el tratamiento cuando alguien es diagnosticado? Y más que nada, un chiquito es diagnosticado con Chagas. Sí, si es menor, sí es menor de 19 años, hay tratamiento específico, que son unas pastillas que se toman durante 2 meses. Listo. Personas con capacidad de gestar, aunque no sean mayores de 19 años, tampoco nadie va a dudar en tratarlas porque reducen la posibilidad de transmitirlo en sus embarazos. A lo mejor ellas no se pueden curar, porque las personas mayores no podés garantizar la cura al brindarles el tratamiento, pero en el caso de personas con capacidad de gestar se puede garantizar la reducción casi a cero de la transmisión vertical en el caso de un futuro embarazo. Después las personas mayores de 19 años que no tengan capacidad de gestar, también ahí ya entra según el criterio médico a quién se trata y a quién no, porque son medicamentos que a las personas adultas les causan ciertos efectos adversos y como esto que yo decía que no se puede garantizar la cura, bueno, se evalúa. Igual si son personas jóvenes, pero si igual actualmente las últimas acuerdos de los equipos de salud es tratarlas, pero bueno, una persona ya o muy mayor o que tiene problema cardíaco debido al Chagas o determinados casos particulares, bueno, se evalúa y se trata o no se trata según el criterio médico. Y después otros tratamientos, si alguien, como yo te decía antes, que tiene problemas cardíacos, bueno, por ahí eso, necesita una pastilla para el corazón, tratamiento específico para el síntoma o el órgano afectado. Mariana, se habló mucho en este último tiempo, por culpa del COVID, de los inmunodeprimidos, aquellas personas que tienen enfermedades de base y demás. La gente que ha tenido COVID y tenía Chagas, ¿tuvo más complicaciones? Mira,
No necesariamente. Acá lo que hay que evaluar, viste, con COVID sabemos que ha estado más complicada la gente que ha tenido problemas cardíacos. Entonces, si vos tenés un problema cardíaco por el Chagas o por cualquier otra base, otra razón, bueno, sí era la gente que estaba dentro de los grupos de más riesgo. Pero alguien que tiene un análisis positivo de Chagas y no tiene afectado ni su corazón, ni digamos que está en la situación de la mayoría de las personas, no tiene más riesgo ni menos, digamos, tiene el mismo que cualquier una persona que no tenga el análisis positivo de Chagas. Ahí no había una complicación mayor. Lo que pasó es que, por ejemplo, desde la Organización Mundial de la Salud se dijo, quienes tienen enfermedad de Chagas tienen mayor riesgo de tener complicaciones si se contagian de COVID y deben ser prioritarios para la vacunación. Y acá entramos en una sutileza que no es menor, que es grave y que es seria y que hay que seguir trabajando y sobre todo desde la comunicación de distinguir qué es la enfermedad de Chagas de la situación de alguien que tiene el análisis positivo pero no está enfermo. Claro. Y te digo esto ha sido, te voy a dar solo un ejemplo que nos contaban de unos adolescentes, creo que de Ciudad de Buenos Aires, bueno, de algún lugar de la provincia, que tienen Chagas, que en la escuela lo sabían y cuando se empezó a habilitar la vuelta a las escuelas, con la importancia que eso tenía para los adolescentes, a ellos no los dejaron volver, porque tenían Chagas, y eran chicos que solo tenían un análisis positivo para Chagas, y se quedaron sin la posibilidad de volver a la escuela cuando volvieron la mayoría de los jóvenes, de los chicos y chicas. Entonces no es menor, a lo mejor, bueno, ponele que alguien haya ligado vacuna prioritaria y no la necesitaba por esta confusión, pero que un adolescente se haya quedado sin escuela con todo lo que eso implicaba en plena pandemia, o que haya gente que se haya atemorizado porque sabemos que entraron en pánico o depresión personas que solo tenían, está bien, no lo estoy minimizando, no es fácil tener un análisis positivo para Chagas, digo, no es gratis, no es da lo mismo, pero es re delicado el efecto que puede tener esta distinción, ponete, de, bueno, ¿qué es la enfermedad de Chagas? Todo el que tiene Chagas es un enfermo de Chagas, y bueno, ahí les tiro la pelota, ustedes tienen un montón de trabajos, comunicadores y comunicadoras, para nada, seguir con este tema. Mariana, ¿cuáles deberían ser las medidas de prevención que se debería tener, que debería tener la sociedad en cuanto al contagio? Y en cuanto al contagio, el Chagas no se transmite a través de relaciones sexuales, no se transmite a través de besos, abrazos, compartir mate, ni a través de la lactancia. Una mujer que tiene Chagas puede darle la teta a su bebé, no hay contagio, riesgo de transmisión a través de la leche materna, a través de la lactancia. Esto es re importante decirlo. Después, bueno, en la zona donde hay vinchucas, lo que hay que hacer es tomar todas las medidas posibles para esas vinchucas. Ahí te estamos perdiendo, Mariana. ¿Ahí estás? Hola. Ahí está. Hola. Decías, bueno, tomar las medidas ¿no? En los lugares donde hay vinchucas. ¿Y algo más? Sí, y y después una medida de prevención es esto, poder que tengan acceso al tratamiento las personas con capacidad de gestar para prevenir la transmisión vertical, y bueno, si sabes que tienes Chagas, ni acercarte a donar sangre, porque es sangre que la van a descartar, porque no se puede transfundir y los bancos de sangre la controlan igual, y después lo que para mí es re importante es darle la mayor difusión posible, por ejemplo, a la ley y a hablar del tema, porque hay que prevenir también la discriminación que causa el Chagas, la estigmatización que hay en torno al Chagas, y eso es otra de las consecuencias de este problema de salud tan complicado que hay que pensar en términos de prevención. Nosotros nos gusta pensarlo así, bueno, hay que ver qué tengo que hacer para no contagiarme, ¿y qué tengo que hacer para que se cumplan los derechos de las personas que tienen Chagas y no discriminar y no estigmatizar? Bien, Mariana, interesantísimo. Seguramente en otro momento te vamos a convocar para seguir hablando de este tema que no está en agenda, pero que es un tema, ¿viste? Así que te mandamos... Pero vos sabés, sí. Lo del Día Mundial es una señal mundial que hemos recibido desde hace unos años, digamos, que se hayan reunido, hayan dicho, ok, aprobamos el Día Mundial, es como la señal que faltaba a lo mejor para ponerlo cada vez más en agenda, y te cuento que este año el teléfono nos está detonando. Bien. De notas, y eso es una tremenda señal. Igual nada, hay que seguir, pero
pero vamos bien. Pero está bien, ahí. ponemos el tema en la Sí. agenda y después aparece alguna política pública en aquellos que Exacto, toman las y se decisiones, apura ¿viste? con Es así el exacto, caminito. Sí, ahí vamos. Un abrazo grande, Mariana, y Dale, muchísimas gracias por estos muchísimas minutos. No, de nada, gracias a ustedes. Estamos en contacto. Hablábamos con Mariana San Martín, investigadora de CONICET, miembro del portal hablemosdechagas.org.ar. Mirá cuánta data, ¿no? Claro, como no es un tema que de verdad está en agenda o aparece, ¿viste? Nosotros nos apareció el día y dijimos, che, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué sabemos de esto? Y la verdad que muy poco, o al menos yo sabía muy poco, ¿no? Esto también uno relaciona con lo rural, con la pobreza, y no, ya está, ¿viste? Hay gente que tiene la enfermedad, tiene o es portador y no lo sabe, no desarrolla la enfermedad, pero bueno, esto lo desconoce. Vive en grandes ciudades, sí, porque a lo mejor esto lo transmitió una abuela, una madre, bueno, ya todo lo que nos explicó Un viaje. Mariana, en un viaje. En un viaje te lo puedes agarrar. Así que, bueno, qué bueno que haya gente, ¿no?, que se ocupe de esto y que se ocupe de aquellos que, como bien decía, porque también no solo hablamos de la cuestión de la salud, sino también a veces las consecuencias sociales, como la discriminación o la estigmatización que tienen aquellos que padecen de Chagas. Así que, bueno, hay una ley del año 2007 que tiene algunas cositas, ¿viste? Este país que se toma sus tiempos a veces para reglamentar las cosas. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.